¡Hey! ¡Hola! Cátedra de Periodismo Multimedia. Hoy traemos algo interesante para ustedes. ¿Saben qué hace YSUCA? ¿Verdad que no? ¿Has estado alguna vez en la radio? Nosotros te lo investigamos y te lo presentamos. Y les traemos resultados interesantes. Origen y perfil YSUCA. La YSUCA forma parte de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA, lo que nos dice mucho en tema de presupuestos y contenido, que abordaremos más adelante. Fue inaugurada el 11 de noviembre de 1991, año delicado y definitivo para la historia contemporánea y actual del país. Es una radio cultural, universitaria y de inspiración cristiana. Cultural, porque su programación pretende promover las diferentes expresiones dentro del país, así como la difusión y creación de literatura, música y pensamiento crítico. Universitaria, porque una de sus tareas bases es contribuir a la generación de pensamiento crítico y comprometido, mediante los diferentes programas de su franja académica, que forman parte de su parrilla de programación. De inspiración cristiana, ya que su trabajo está centrado en el mensaje del Evangelio. Esto no quiere decir que sea una radio confesional, más bien quiere decir que trata de darle voz a los sin voz, como por ejemplo los pobres y los excluidos, y trata también de solucionar las problemáticas que hay en el país. ¿Qué diferencia YSUCA de otras radios? Y entonces eso lo debemos cuidar como radio. Y nos obliga a ser profesionales de la comunicación. Es decir, no ser un periodista más, no ser un locutor más, sino que debe ser una persona que cuando abre el micrófono tenga algo que decir. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros sigamos siendo un medio de comunicación responsable y las personas que realmente estén interesadas en informarse de manera correcta, van a acudir al YSUCA por el tema de si usted quiere escuchar un tipo de música, si usted lo que quiere reírse, entonces escuche cualquier otra radio. Pero si usted realmente quiere ser una persona crítica, que conozca sobre la realidad del país, que quiera emitir una opinión, entonces necesariamente usted debe formarse y conocer qué es lo que está pasando. Y entonces nosotros acá ofrecemos eso. YSUCA cuenta con 5 áreas, de las que encontramos fueron administración, dirección, locución, prensa y producción. Vamos a tocar las áreas de locución, prensa y producción. En locución, si bien es cierto, Pablo Iraeta, locutor de YSUCA, nos contó que los locutores se encargan básicamente de eso, locutar y manejan el equipo de locución, y que aparte se encuentran periodistas que pertenecen al área de prensa. Ellos son quienes se encargan de crear noticias. Ahora bien, nos movemos hacia el área de prensa, en la cual se cuenta con una coordinadora y existen 2 redactores y 4 reporteros. Además hay corresponsales que envían despachos en momentos críticos. El área de prensa es la que se encarga de publicar noticias en la fanpage, Twitter y el sitio web que tiene la radio. Y en el área de producción, que es donde se encuentra Rafael Orellana, mejor conocido en YouTube como el hombre de la radio, esta área se encarga de originar los diferentes segmentos de la radio. Pero no encontramos en sí un área multimedia como tal, es decir, no tienen periodistas multimedia. No tenemos a una persona específica. La jefa del departamento de prensa con una productora son las que se encargan de la revisión y de subir todo el material y de tener actualizadas las diferentes redes, además de la página. Cuando pensábamos en la figura de qué persona pudiera dedicarse a esta actividad, pensábamos en un community manager. ¿Pero qué pensábamos? Reúna las características, porque ¿qué es a lo que más le apostamos? A un periodista digital, ¿verdad? Porque no solo queremos manejo de redes, sino que queremos aplicación de contenido a los diferentes productos que vamos a subir. Y tenemos ya justamente este día, tuvimos una reunión con recursos humanos y la plaza está en camino, ¿verdad? Un periodista multimedia. Producción y creación de contenido. La parrilla de programas de la YSUCA se enfoca en educar a su audiencia, desde los jóvenes, adultos y adultos mayores. En este caso, hablando de manera
puntual, ¿verdad? Con la parrilla de programación. Obviamente usted sabe que una radio tiene que estarse renovando. Sin embargo, partimos de una esencia. YSUCA es una radio que maneja un público variado, ¿verdad? No somos una radio focalizada, por ejemplo, solo a adultos o solo a un público joven o solo a niños, sino que ofrecemos una programación variada porque nuestro público es variado. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra parrilla de programación? A través de los años se ha venido actualizando, se han venido incrementando y mejorando programas, ¿verdad? Por ejemplo, la radio cuenta con una programación específica de la academia, es decir, los diferentes departamentos de la UCA tienen programas de entrevistas. Le digo, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA tiene un programa, el Departamento de Filosofía tiene un programa, Ciencias Políticas tiene un programa, la biblioteca misma tiene un programa, y entonces esa es para nosotros como la franja de la academia. Pero además le damos participación a jóvenes, ¿verdad?, que tienen espacios en la radio a través de diferentes programas. Por ejemplo, Alguien como Vos, que hoy por hoy está en proceso de revisión y de selección de nuevos talentos. Pero tenemos otros espacios como Entre Líneas, que es un programa también de jóvenes, y algunos otros que se han ido agregando a través de los años. Es decir, es obligación, ¿verdad?, que un medio de comunicación actualice su parrilla de programación. Todas estas temáticas se abordan desde las redes sociales, ya que la gente está ahí interactuando. Incluso con la aparición de WhatsApp, las audiencias han logrado enriquecer la interacción con sus textos y mensajes de voz. ¿Cómo se cubre un hecho? Los periodistas YSUCA consultan con fuentes con credibilidad y se acercan al hecho noticioso. Edgar Franco menciona que luego utilizan Twitter para darle cobertura a la noticia, ya sea con una frase que llame atención en el titular, un extracto de video o foto informativa. Este mismo proceso se aplica en Facebook y se amplía en la web. Las herramientas que utilizan son el teléfono, cámara de video, laptop o computadora. Se enfocan en lo básico. No hay mayor uso de herramientas digitales. A pesar de utilizar las nuevas plataformas, Pablo Iraeta menciona que muchas veces el contenido que sale en la radio es el mismo que se coloca en la web. Esto no lo convierte en un periodismo multimedia. Todo esto es debido a la falta de personal especializado en ciertas áreas, lo que dificulta la creación de más contenidos. Años atrás había especializaciones dentro del departamento de prensa. Por ejemplo, la persona que se dedicaba a coberturas de economía, la persona que cubría más la parte política, la persona que cubría temas de medio ambiente y recibían formaciones en esas áreas. Personas que han tenido la posibilidad de formarse incluso fuera del país. O sea, todo eso logramos hacerlo como UCA. ¿Cómo conciben el periodismo multimedia? Aunque la redacción de YSUCA comprenda básicamente que sus noticias se redactan para formato radiofónico y estas luego son ligeramente modificadas para ser publicadas en su página web, entienden que esto no logra ser un periodismo multimedia, y mucho menos uno transmedia. A su vez, también comprenden que a partir de trabajar profundamente en aspectos multimedia, deben tener un manejo estable de las nuevas tecnologías, y que éstas no solo son un sustituto del periodista, sino un nuevo compañero. Herminia y Hazel tienen muy en cuenta lo que significa dar un paso tan grande como es el de sacar las máquinas de escribir y sustituirlas por computadoras. Solo falta que su ideal sea compartido por el resto de sus congéneres en la rama radiofónica. Más o menos 12 años se nos presentó una encuesta sobre la importancia de que la radio pasara o se visualizara en otras plataformas. Entonces la importancia de migrar a otras plataformas definitivamente, creo yo que en aquel momento era algo de vanguardia, hoy es algo ineludible. Hoy la radio tiene que visualizarse y trabajar, ya sea a través de su página web, ya sea del mismo Facebook, YouTube, Twitter. Creo yo que es una necesidad porque ahora las audiencias van cambiando, cada vez más jóvenes, y las redes sociales están en la palma de tu mano, ¿verdad?
probablemente en el futuro estén, qué sé yo, ya incorporadas los lentes, en fin. Es una necesidad imperante. Entonces la radio, creo yo, que ha ido incursionando poco a poco. YSUCA tiene grandes retos. Primero es alejarse de la versión estática de lo tradicional, ya que las noticias son una versión reciclada de lo anterior. YSUCA ha crecido como un medio importante para la realidad del país, pero es imprescindible que se aventure más en las nuevas tecnologías. Tercero, tener comprendida la visión de lo que es el periodismo multimedia y a su vez recibir capacitaciones de un periodismo transmedia. Y por último, dar paso en sus trabajos a nuevos periodistas con conocimientos en nuevas tecnologías que les permitan dar un avance en sus saltos informativos para pasar de lo multimedia a lo transmedia.